Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial al Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos del Perú por la invitación para formar parte del staff de expositores en este 19º Congreso Nacional y 10º Internacional de Psicología. Complacido de poder estar interconectado con las personas, con los profesionales, con los colegas académicos, estudiantes, docentes, interesados en el campo de la psicología social comunitaria en nuestro país, más aún abordando un tema específico como es la pandemia originada por este virus conocido como el SARS-CoV-2-19 o simplemente COVID-19. Tengo una exposición que he elaborado bastante ágil, bastante visual, ¿no? Para poder compartir con ustedes a manera de presentación, que consta de 3 partes, ¿no? En una primera parte vamos a revisar cuáles serían los escenarios psicosociales post pandemia. ¿Qué es lo que nos espera después de esta pandemia? O ya, ¿qué escenarios psicosociales ya estamos viviendo a partir de esta pandemia? Una segunda etapa de la exposición correspondería al tratado de qué debemos hacer para adaptarnos con mayor facilidad a estos escenarios psicosociales. Y finalmente, se encontraría el tópico correspondiente a la intervención desde la psicología social comunitaria. ¿Qué podemos proponer desde la psicología social comunitaria? Recordemos que esta pandemia es la primera que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? En la humanidad, la anterior pandemia fue hace aproximadamente 100 años. No tenemos experiencia de vivir una pandemia de tal magnitud como la del COVID-19, y casi todo lo que estamos proponiendo desde la psicología, en las distintas áreas de intervención de la psicología, por cierto, no solo desde la psicología social comunitaria, si bien no es algo que recién se está inventando, pero sí se está adecuando, porque las pandemias anteriores no tuvieron las características ni las especificidades de esta pandemia ocasionada por el COVID-19. En ese sentido, todo lo que vamos a proponer es flexible, es una propuesta que es posible que se pueda reajustar. No es algo concluido, no es algo terminado, es una propuesta en construcción. Entonces, una vez dicho esto, quisiera mostrarles un videito corto que grabé hace unos meses atrás, justo en pleno aislamiento social, en pleno encierro, y que relata cuál es el rol que debe tener el psicólogo en la pandemia del COVID-19. Por cierto que el rol del psicólogo no debe reducirse exclusivamente al campo clínico y de la salud. El rol del psicólogo en una pandemia tiene múltiples facetas, tiene múltiples ámbitos de intervención. Los invito a que veamos a continuación este video y luego iniciamos la presentación. Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna y hoy vamos a hablar acerca de cuál es el rol del psicólogo en la epidemia de coronavirus. El rol del psicólogo en la epidemia de coronavirus solo se restringe a brindar orientación y consejería psicológica y apoyo psicoterapéutico, o además existe otro quehacer que puede realizar el psicólogo en casos de epidemias y pandemias como esta. Veremos a continuación. Las condiciones que hemos construido a partir del coronavirus nos permite concluir que se trata de una enfermedad biológica en la cual el papel del psicólogo no solo se restringe a brindar orientación y consejería psicológica o apoyo psicoterapéutico a los distintos grupos involucrados directamente en esta epidemia,
como son los propios pacientes, los familiares de estos y los equipos de médicos y enfermeras que intervienen en primera línea. Personas que se ven expuestas ante el coronavirus y sus consecuencias. El papel del psicólogo va más allá de la intervención psicosocial en el primer nivel de atención primaria en salud. Creemos que el psicólogo, como experto en salud mental, debe proporcionar una información transparente sobre las verdaderas causas que produce el coronavirus, así como sobre los medios de transmisión, cuáles son sus consecuencias, enfrentando la desinformación y distorsión de la información existente que podría incrementar el nivel de ansiedad y de estrés de las personas, lo mismo que pueden llegar a producir estados de pánico colectivo. Una tarea importante que le compete al psicólogo en casos de una epidemia como el coronavirus, por ejemplo, es orientar y aconsejar a las personas y familias para que éstas puedan desarrollar comportamientos proactivos que les permitan manejar con creatividad, asertividad y resiliencia situaciones psicosociales como la cuarentena, el aislamiento social, así como el confinamiento en sus domicilios, sometidos a condiciones de incertidumbre y de estrés por el desconocimiento de hasta cuándo continuará esta situación, si alcanzarán o no los víveres en casa para afrontar la cuarentena, así como el temor por un posible contagio de los miembros de la familia y por la información proveniente de los medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas, creemos que el principal rol que tiene el psicólogo ante la actual epidemia del coronavirus es fortalecer el sentimiento de seguridad en las personas, para lo cual es fundamental un manejo transparente de información, orientando y recomendando a la población que se informe a través de fuentes oficiales para evitar la propagación del rumor, desaconsejando recibir noticias de fuentes poco fiables. De manera complementaria a lo anterior, es fundamental que el psicólogo pueda desarrollar en la población comportamientos de resiliencia natural que permitan afrontar a la persona los diversos tipos de situaciones estresantes en la vida. Un tema central en las situaciones de emergencia epidemiológica es la influencia en la opinión pública de los líderes de opinión, cuyo papel es importante en el control social, calmando a la población para que no se produzcan actitudes ni comportamientos racistas ni xenofóbicos hacia determinadas culturas, en su búsqueda por encontrar la nación culpable donde se originó la epidemia o identificar la procedencia geográfica del COVID-19. En resumen, el psicólogo debe tener en cuenta las diferencias de las características psicológicas de cada persona para que una vez superada la cuarentena y o aislamiento social, se pueda prevenir que estas personas padezcan de depresión, así como de estrés postraumático, existiendo casos similares en situaciones de aislamiento ocasionadas por estas epidemias. Espero que la información que haya compartido con ustedes pueda ser de su beneficio e interés. Nos vemos pronto. Muy bien. Entonces ahora vamos a dar inicio a esta exposición titulada Escenarios psicosociales post pandemia, una propuesta de intervención desde la psicología social comunitaria. ¿Qué podemos hacer desde la psicología social comunitaria? ¿Qué propuestas se puede ofrecer desde la psicología social comunitaria? Ya no para un escenario de control social, ya no para un escenario de aislamiento social, de emergencia sanitaria, de máximas medidas como fue al inicio de esta pandemia. Estamos hablando ya de un escenario post, del que estamos viviendo y del que vamos a vivir el próximo año probablemente. Esta información que ustedes están visualizando en sus pantallas son las estadísticas de ocasiones, el balance de la pandemia hasta el día de ayer, hasta el 30 de noviembre. Tenemos que los Estados Unidos es el país que reporta el mayor caso, no solamente de contagio, sino también, me parece, el mayor caso de
el mayor número de casos de contagio, ¿no? Si vemos, acá hay, con el cursor señalo una primera columna, viene Estados Unidos, después de Estados Unidos, India, en ese orden, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, España, Italia, Argentina, Colombia, México, Alemania, y en la segunda columna inicia Perú, ¿no? Oficialmente, vamos a ver a continuación los casos de Perú. Este es el reporte que maneja la OMS, apoyado por la Johns Hopkins University, que tienen un centro de información actualizado sobre los casos tanto de contagio, de decesos, como también de recuperación del COVID-19. Sin embargo, esta información que es oficial es a su vez reportada por cada país. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente para un estudio, para una investigación, para una conferencia, una videoconferencia como la que estamos llevando a cabo, esta es la información oficial, pero no quiere decir que sea al pie de la letra lo que estamos viendo que lo que esté ocurriendo en otros países. ¿Y por qué les vamos a comentar esta situación? Más o menos, a ver, teníamos acá 63 millones más de 63 millones de personas contagiadas por el COVID-19 en el mundo. Más de 1.470.000 decesos. Más de 43 millones de personas recuperadas del COVID. Y casos activos, más de 18 millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de un total global de 224 países. 224 países que es a los que tiene acceso la OMS con la Johns Hopkins. Igual, aquí viene más o menos lo mismo, pero en un mapa, ya no tanto en cifras estadísticas. Sigue Estados Unidos teniendo la prevalencia con más de 13 millones, ¿no?, de contagiados. Allí la India, Brasil, Rusia, lo que vimos en el cuadro anterior, pero más detallado. Y aquí sí viene la situación actual del COVID-19 hasta ayer, ¿no? Hasta anoche, reportado por el MINSA. Estábamos hablando de 963.605 casos confirmados oficialmente, de acuerdo al MINSA y su sala situacional COVID-19. Más de 35.000 fallecidos. Y otros datos referenciales, que son, por ejemplo, cuántos hospitalizados tenemos en la actualidad por esta pandemia. Más de 4.000. Personas dadas de alta, cerca de los 900.000. Sin embargo, ustedes saben que ha habido cuestionamientos si estas son las cifras oficiales o no, ¿no? Y esos cuestionamientos no son políticos, sino son técnicos, que están dudando mucho de que hay una diferencia entre lo que reporta el MINSA y lo que reporta un área especializada que verifica los decesos. Entonces hay una diferencia como aparentemente entre 4 a 5.000 casos. Sin embargo, eso es lo que, desde una mirada técnica, que no se están ajustando las cifras que mantiene el Centro Nacional de Registro de Personas Fallecidas, no es el mismo que reporta la sala situacional del MINSA, ¿no? Hay una diferencia entre 4.000 a 5.000 personas. Sin embargo, el tema es que este es el tema, el aspecto técnico, pero en el aspecto político la cosa es más complicada. Probablemente las cifras oficiales, o sea, ¿qué quiere decir? Que han fallecido más de 35.000, casi 36.000 personas. Estemos hablando de la tercera parte del número total de fallecidos. ¿Y por qué un gobierno, no el gobierno actual? Porque esto obviamente es una aposta que le ha dejado el gobierno anterior, ¿no?, donde empezó la pandemia y se tuvo que afrontar como Estado, ¿no?, con un plan de emergencia, porque ningún mandatario de ningún país del mundo
estaba preparado para afrontar una pandemia de esta magnitud al frente de su Estado. Eh, Obviamente, para no sembrar esa sensación de desesperanza, no sembrar esa sensación de dolor, de sufrimiento y sobre todo de temor en la población, a nivel político se maneja y se reduce y se minimiza y se miente, ¿no? Entonces las cifras oficiales que estoy presentando en este momento y que son las cifras oficiales del Estado peruano a través del Ministerio de Salud probablemente no sean exactas. ¿Ya? Ese disclaimer para tener en cuenta antes de abordar de lleno qué es lo que nos espera en este conversatorio sobre el coronavirus como tal. No voy a hablar mucho porque seguramente lo van a decir y ustedes ya lo conocen o lo han dicho, lo van a decir en otras conferencias, o ya estamos hastiados de saber que se trata de un virus mortal. En lo que quiero incidir es que la presencia de este virus en nuestra sociedad está marcando una nueva era, una nueva etapa. Si bien en la era cristiana se utilizan las siglas antes de Cristo, hace y después de Cristo, estas mismas siglas se pueden utilizar ahora para diferenciar antes del coronavirus y después del coronavirus. ¿Y por qué hacer este señalamiento? Porque esa nueva normalidad en la que nos encontramos implica una serie de modificaciones comportamentales y una serie de cambios actitudinales, en contra muchas veces de nuestra voluntad, en contra de la libertad que solíamos experimentar y que solíamos ejercer. Ahora hay que tener extremas medidas de cuidado sanitario, por ejemplo, que no teníamos antes. Este es uno de los aprendizajes y de las conclusiones adelantadas de este compartir. Debemos tener en cuenta muchas cosas como el rol que ejercemos como personas a nivel de comunidad, a nivel de sociedad. ¿Qué otros aspectos más? Lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, para terminar esta parte introductoria, donde tenemos el coronavirus como una realidad fatal, fatídica, trágica, dolorosa para nuestra sociedad, ¿en qué país del mundo no han habido fallecimientos por coronavirus? Conocemos personas cercanas a nosotros, en algunos casos ustedes han tenido familiares, parte de su entorno familiar, de sus redes sociales, que han fallecido por coronavirus. Amistades que trabajaban en la primera línea de salud, conocidos, amigos de la infancia, que han fallecido por esta pandemia, que todavía sigue entre nosotros, que probablemente la gran mayoría, el gran porcentaje de habitantes de nuestro país sean personas asintomáticas. En este momento probablemente muchos de los que estamos conectados podamos ser asintomáticos y no sabemos. Pero esta es una realidad a la que no hay que temer, a la que hay que darle importancia y sobre todo planificar medidas, planificar, mejorar, potenciar, mejorar nuestros hábitos para evitar contagiarnos y contagiar a nuestra familia, a nuestro entorno laboral, social. La sociedad como tal tiene un reto muy grande con el coronavirus porque ha sido algo que ha aparecido de un momento a otro. Ya conocemos, un estado de emergencia rígido, aislamiento social, una cuarentena que desafortunadamente no se manejó de manera adecuada, y se extendía cada 15 días, las primeras veces, luego cada mes. No hubo un planeamiento desde el Estado, no hubo un planeamiento acertado. Se invirtió. Perú ha sido el país, por lo menos en América del Sur, el que más invirtió, o mejor dicho, gastó en atenuar esta pandemia. Y los resultados no son nada alentadores. La otra pregunta sería, ¿y qué hubiera pasado si no se hubiera invertido? ¿No? Pero eso responde pues a otra lógica. Si invirtiendo la cantidad de
dinero directa e indirectamente en compras de equipamiento, en compras de necesidades logísticas para atender esta pandemia, en políticas sociales, a través de la transferencia de dinero de acuerdo a la focalización, focalización errática, ¿no? Una focalización equívoca, donde las primeras focalizaciones, si es que no se han corregido, siguen repitiéndose los mismos errores. Las primeras, tenemos información que las primeras focalizaciones, el 40%, es decir, 40 de cada 100 personas estaba mal focalizada. No estaban recibiendo muchas personas en condiciones de pobreza, de situación de vulnerabilidad, de riesgo social, de pobreza y pobreza extrema, no recibieron ningún tipo de ayuda del Estado, ni del gobierno central, ni del gobierno regional, ni del gobierno local. Entonces, es una situación bastante delicada porque la pandemia, como vamos a ver, una de las implicancias que trae es que profundiza, que acentúa las brechas psicosociales, que acentúa los niveles de exclusión. Muchas personas que se dedicaban, la economía peruana es una economía predominantemente informal, donde las personas salen a ganarse el día, salen a ganarse el sustento diario con lo que ganan día a día. Y hubieron meses donde estas personas estuvieron aisladas, estuvieron en cuarentena, como todos nosotros. ¿Y qué tipo de beneficio obtuvieron? Ninguno. Al pertenecer a una población económicamente activa, pero informal, tampoco tienen beneficios, beneficios sociales, como por ejemplo echar mano de un fondo de pensiones. Si el Estado tiene dificultades para llegar a estas personas, y estas personas no tienen ningún tipo de ayuda, imagínense el impacto, el alto impacto que ha habido. Está de más decir que esta pandemia del coronavirus no solamente tiene un impacto sanitario en la salud física y en la salud psicológica de las personas, sino también un alto impacto a nivel de desempleo, un alto impacto a nivel de profundización de la exclusión y de las brechas psicosociales, un impacto donde muchos, no solamente en las zonas marginales de acá de Lima, sino también en las zonas rurales del país, muchos estudiantes han dejado los estudios porque no tienen un equipo ni las condiciones mínimas para conectarse. No existe la suficiente conectividad en el país como para poder establecer una capacitación virtual como se intentó, ¿no? Como se intentó y como se sigue intentando. Este es un año no perdido, pero un año que se hubiera en otras condiciones, no en unas condiciones diferentes a la pandemia, sino en las mismas condiciones de pandemia se pudo haber obtenido mejores resultados con estrategias más adecuadas para los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. En general planteamos un nuevo escenario social, político y económico a nivel mundial, a nivel del orden mundial que estamos viviendo, que consiste en anticiparnos a un nuevo futuro. Esa sería la meta. O sea, como sociedad, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Anticiparnos a un nuevo futuro. ¿Y qué significa anticiparnos? Hay una palabra clave cuando hablamos de anticiparnos: planificar, planear. Planificar cómo va a ser la recuperación emocional, cognitiva, física de las personas, no solamente de las personas afectadas por el coronavirus, sino también de los entornos familiares, las personas que perdieron a uno o más seres queridos por esta pandemia, a nivel laboral, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel educativo.
anticiparnos a un nuevo futuro. El Estado peruano ha extendido hasta el 31 de julio del 2021 el estado de emergencia. Probablemente cuando ingrese el nuevo gobierno que sea elegido en abril del próximo año, entre abril y junio del próximo año, este nuevo gobierno va a extender, es casi un hecho que va a extender el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre. O sea que vamos a tener prácticamente 2 años, el año previo y el año mismo del Bicentenario, en estado de pandemia. A esto hay que agregar que en Europa, ya no es nuevo tampoco, en Europa, que fue uno de los primeros, después de China, donde supuestamente se ha originado este virus, donde a partir de China se empieza a propagar este virus, en Europa ya hay una especie de segunda oleada o de un rebrote de la pandemia. Y aquí en América Latina estamos preocupados por si viene o no viene esta segunda oleada, por si se va a producir o no un rebrote de la pandemia. En términos de probabilidades, todo es posible, todo es posible, pero habría que ver qué, cuáles las probabilidades, que siempre son obviamente menor a 1, cuál es el porcentaje de probabilidades que pueda tener un rebrote en nuestro país. Para nuestra sociedad, para nuestra economía, para nuestra nación sería devastador un rebrote. Es más, ¿no? Los políticos juegan con esta alternativa. Obviamente, no está de más tener y debería ser, si queremos anticiparnos a un nuevo futuro, tener un plan de emergencia y un plan de contingencia frente a un escenario de rebrote de la pandemia que esperemos no se vaya a producir en nuestro país. Esperemos que se sigan tomando cada vez mejores medidas para evitar la propagación y que la vacuna, la famosa vacuna que está en camino, pueda realmente responder a la necesidad de que más gente prevea prevea la situación y no llegue a contagiarse. Porque no sé cuánto será el costo por persona para el Estado y para los que acceden a un servicio médico público para un paciente con COVID-19. Muchos pacientes que han enfermado no han sido llevados ni al centro de salud del MINSA, hospital, ni centro de salud del MINSA, ni de salud tampoco. Muchos han vivido, han tenido un cuadro manejable, obviamente, lo han vivido en sus domicilios, han estado aislados en sus domicilios. El costo no ha sido para el Estado, el costo ha sido para la familia. Desde el descarte, desde la confirmación de la pandemia, de la confirmación de la enfermedad, hasta la recuperación de esta persona o de estas personas, porque a veces en la familia basta que se contagie uno para que esto se replique entre los demás miembros de la familia. Doctor, Sí, tenemos hasta las 10:30 para terminar. perfecto. Voy a Ok, correr. gracias. Gracias por el aviso. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos, ¿cómo será la sociedad del futuro una vez que termine la pandemia? A ver, vamos a tener en este escenario que ya estamos viviendo y en los que vienen, nuevas necesidades básicas en los hogares. ¿Necesidades de qué? Si antes, por ejemplo, las familias, papá y mamá trabajaban y dejaban muchas veces a los niños al cuidado de terceros, vamos a tener esa necesidad de pasar más tiempo con nuestros seres queridos, de compartir más con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Nuevas necesidades, sobre todo necesidades afectivas, que surgen en los hogares como consecuencia de esta pandemia. Igual, como les había adelantado, esta pandemia ha ocasionado una enorme profundización de las brechas psicosociales, de las desigualdades que ya existían antes de la pandemia. Los pobres no tienen ningún tipo de apoyo. Los pobres que puedan acceder a algún tipo de beneficio como los bonos familiares universales. Qué bueno,
es algo que va a atenuar su situación, pero no lo es todo, porque estos bonos son alrededor de un promedio de $200, o 750 o algo más de soles, que no necesariamente van a cubrir todas las necesidades durante, si bien ya se focalizó para un segundo bono y que ya se está distribuyendo, imagínense que en 10 meses, tendríamos 2 bonos por familia, en el mejor de los casos, que no van a solucionar su situación económica. Y estamos hablando precisamente de aquellas personas que se encuentran en una situación de informalidad en la economía nacional. Altos niveles de estrés postraumático, no solo para los profesionales de la salud, no solo para aquellos profesionales de la primera línea de atención, sino para todos en general, para todos. Todas las personas tenemos un alto nivel de estrés. Algunos lo podemos identificar, otros no. En todos no empieza con las mismas características en el mismo tiempo. Van a empezar a producirse una serie de comportamientos donde se va a poder identificar este estrés postraumático a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario. Emergencia de conductas antisociales que ya las hemos visto. Es más, ¿no? Nos ha tocado vivir una situación más complicada que cualquier otro país, porque al estado de pandemia o de pospandemia que estamos viviendo, también se agudizó y se asoció de manera inherente una crisis política que no termina. Entonces hemos tenido dos fuerzas bastante potentes que han afectado a nuestra población, que han afectado no solamente la salud física como la pandemia, sino también la salud psicológica de las personas, al estar el impacto de no saber quién va, de no tener un presidente, de estar a la deriva uno o más días, de no saber qué es lo que va a suceder con los rumbos del país. Eso también trae un alto nivel de estrés y trae un impacto psicoemocional en la ciudadanía. Es algo lamentable, penoso y que no se había tenido en cuenta en un inicio, es que se ha incrementado el índice de las tasas de violencia familiar. Por lo menos no han disminuido y se han seguido cometiendo feminicidios, que es lo más trágico, lo más doloroso en los hogares. Esta crisis nos tiene que generar un aprendizaje para no caer en falsas soluciones, para no creer que ya la pandemia se terminó, que la pandemia se acabó y entonces podemos hacer una vida normal. Es más, aquí en la costa estamos a puertas de inaugurar el verano de este año y de inicios del otro, donde no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia, debemos ser muy responsables. Y eso implica también en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, que vamos a continuar con esta modalidad del teletrabajo y de la teleeducación. El teletrabajo para las personas que se encuentran insertadas laboralmente o que trabajan de manera independiente, pero desde su domicilio, y para los estudiantes en los distintos niveles de educación. La teleeducación, por lo menos para aquellos que ya no han perdido la posibilidad de estudiar, siguen todavía, están por concluir el año escolar y los semestres académicos en las universidades. La familia como tal, las personas, vamos a tener una dependencia de la tecnología. El mismo encierro, el mismo aislamiento social, nos ha generado unas conductas de mayor dependencia de la tecnología. Ahora es bastante difícil que nos queramos separar de nuestro teléfono celular, de nuestra computadora, o estamos pendientes y cuando estamos distantes al teléfono o a la computadora sentimos que algo nos está faltando. Esa dependencia de la tecnología tampoco es, ya está obviamente descrita, pero en una condición de pandemia se ha agudizado. Tomará más fuerza el paradigma del cuidado de la salud, ¿no? A nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar. Tendremos más cuidados y extremaremos las medidas sanitarias. La comunicación seguirá siendo un elemento clave, estratégico, para poder manejarnos y sobrellevar esta pandemia. Ahora, ¿qué propuestas
desde la psicología social comunitaria tenemos para una mejor adaptación a estos escenarios post-pandemia? Debemos tener un cambio en la forma de relacionarnos. Ya se están viendo la forma de relacionarnos. Por ejemplo, ya casi las personas estamos renunciando al contacto físico por las medidas sanitarias que debemos observar. Y esto va a generar una serie de implicancias porque se va a incorporar inconscientemente cuando termine esta pandemia y ya no usemos mascarillas, el contacto físico entre las personas va a ser reducido, ya no va a ser como antes. Otro aprendizaje que debemos incorporar es a cooperar y a colaborar mejor en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra organización, donde nos encontremos, donde formemos parte, ¿no? El aprendizaje a cooperar mejor es un reto actual. La promoción del empoderamiento social, promover a las comunidades, promover a los grupos sociales, es otra de las recomendaciones para adaptarnos mejor a este escenario post-pandemia, así como el mejoramiento, ¿no?, de las habilidades socioemocionales en todos los grupos etarios, no solamente en los niños, adolescentes, jóvenes, los adultos tenemos que aprender a desarrollar a desarrollar mejor nuestras habilidades sociales, sobre todo la resiliencia, la empatía, la comunicación. Y obviamente tenemos que apoyar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a que puedan desarrollar también estas habilidades socioemocionales. El desarrollo de nuevas habilidades para el trabajo, porque estamos trabajando en un entorno que no imaginamos, ¿no?, que es el teletrabajo. El teletrabajo implica no solamente adecuarse a nuevas condiciones, sino desarrollar también nuevas competencias. Hay que reforzar el estado de bienestar de las personas para que puedan tener una mejor adaptación a este escenario post-pandemia. Tener un consumo consciente, responsable, ecológico. Esto va de la mano con también un incremento en la conciencia de nuestro impacto como personas en este momento que vive nuestra humanidad. Y por último, el incremento de la conciencia ecosocial sería una última recomendación para adaptarnos mejor a este escenario post-pandemia. Finalmente, desde la psicología social comunitaria, a manera de propuestas, ¿qué podemos formular, qué podemos plantear, qué podemos proponer para una intervención psicosocial post-pandemia del COVID-19? El objetivo central de estas intervenciones tendrían que ser priorizar las acciones en función de las necesidades detectadas, es decir, tener una prioridad de estrategias, de actividades, de intervenciones, de acuerdo a las necesidades detectadas en los distintos lugares de nuestro país, en las distintas comunidades que viven este aislamiento preventivo aún, y en particular la de los grupos más vulnerables, con relación a factores como el ciclo vital, es decir, los adultos mayores, niños y adolescentes son las poblaciones más vulnerables, el género, la etnia, la migración, las personas que viven en la calle, la privación de libertad, el internamiento en instituciones y albergues temporales y la presencia de patologías preexistentes y crónicas. Este sería el objetivo central de las intervenciones. ¿Y cuáles podrían ser las estrategias las propuestas de intervención psicosocial desde la psicología social y comunitaria? A continuación voy a comentarlas y con eso vamos a dar por finalizada nuestro conversatorio. Una promoción de un estilo de vida comunitario y saludable. Hay que promover comportamientos psicológicos, no solamente hay que promover comportamientos a nivel individual, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, que sean saludables y que involucre a la participación comunitaria, el desarrollo de la comunidad, que promueva el empoderamiento social o el empowerment comunitario, como lo dicen algunos autores. Se debe atender los impactos psicosociales en las personas y familias
afectadas directamente por COVID-19. Por ejemplo, las distintas etnias, no sabemos mucho de ellas, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, cómo están haciendo frente a este COVID-19. Es posible que el MINSA esté enviando piquetes, equipos itinerantes a estas comunidades, pero algo que no se debe perder en las intervenciones es el factor cultural, es muy importante. Yo no le puedo llevar desde la sede central del Ministerio de Salud, de la sede central de la Dirección Nacional de Salud Mental, no les puedo llevar estrategias que se han elaborado en el gabinete, que se han elaborado para la costa, cuando no van a funcionar ni en los Andes ni en la Amazonía de nuestro país. Hay que tener mucha fineza para desarrollar estrategias que puedan adecuarse, adaptarse a esa realidad sociocultural, no solamente de la localidad, del territorio geográfico que vamos a intervenir, sino también del imaginario social y del colectivo de las personas. Es necesario fortalecer las redes de apoyo familiares, sociales y comunitarias, ¿no? Creando redes que puedan servir de un apoyo real a las personas. Elaborar e implementar programas de salud psicológica, ¿no? Y no de salud mental. El término de salud mental, nosotros los psicólogos no debemos erradicarlo de nuestro vocabulario, de nuestra competencia lexicográfica y de nuestro diccionario. El concepto de mente es un concepto filosófico. La salud mental no existe, debería llamarse salud psicológica, y nosotros somos los primeros en empoderar, o llamados a empoderar este término. Hay que elaborar e implementar programas de salud psicológica, apoyo psicosocial a nivel comunitario. Y eso sería mi presentación, esas serían las propuestas que a partir de mi experiencia, de mis conocimientos, de más de 2 décadas en el campo de la psicología social comunitaria, puedo contribuir y puedo aportar en este Congreso Nacional de Psicología, al que espero que ustedes puedan llevarse los mejores aprendizajes y que sus expectativas puedan realmente verse colmadas por los aportes de los distintos colegas que estamos participando. Les agradezco especialmente por su gentil atención. Muchas gracias.